y la Neo Geo CD. Año 1993, comenzó de manera oficial la generación de consolas que más nombres tuvo, la era de los 32 bits, la era del 3D, la era que tuvo más fracasos, pero nosotros la llamaremos quinta generación. 1993 estuvo protagonizado por 4 consolas que casi desaparecieron por completo del mercado el mismo año de su lanzamiento. La primera fue FM Tone Smarty, desarrollada por Fujitsu. Fue la primera consola de mesa de 32 bits y la primera en incluir un sistema de CD-ROM de serie, ya que las consolas anteriores lo ofrecían mediante expansiones. Tenía un excelente hardware y lo que podemos llamar el primer sistema operativo de interfaz gráfica usado en una consola, pero desarrollar para este sistema era muy difícil y terminó siendo un fracaso. En octubre de 1993, una compañía llamada 3DO Company comenzó un proyecto que parecía prometedor. Diseñaron la 3DO Interactive Multiplayer, una consola considerablemente avanzada para la época, con un hardware aceptable y funciones realmente interesantes. No tenía bloqueo de región, usaba CD como unidad de almacenamiento, algo que ya era común, capacidad para 8 controles y permitía reproducir fotos, música y videos almacenados en el CD. Por último, 3DO Company permitió que 3 empresas fabricaban y distribuyeran la consola: Panasonic, Sanyo y la actual LG, pero aún era difícil desarrollar juegos para el hardware que tenía y distribuirlos en CD era costoso para la época. Además, el mundo esperaba que la quinta generación fuera inaugurada por alguna empresa conocida que ya había logrado una reputación. Aún así, en la todavía ausencia de la intervención de Nintendo o Sega, Electronic Arts y Crystal Dynamics, famosa por desarrollar Legacy of Kain y muchos títulos para la PlayStation, incluyendo algunas entregas de Tomb Raider, empezaron a desarrollar para la 3DO. Al final terminaron portando la mayoría de los títulos para PlayStation y Sega Saturn. El tercer fracaso apareció en septiembre de 1993 en Europa, en este caso la Amiga CD32. Esta consola tenía el mismo hardware que la PC Commodore Amiga 1200, pero con una lectora de CD. Tal fue el fracaso que ya no hay más nada que decir. Finalmente fue descontinuada 8 meses después de su lanzamiento. El año 1993 termina con la última consola de Atari. El 23 de noviembre veía la luz la Atari Jaguar, una máquina poderosa con 64 bits de procesamiento, que lamentablemente no fueron suficientes para competir hasta el fin de la quinta generación. Además de que sus feos controles, sus innumerables fallos, la falta de innovación de los cartuchos, lo mal que funcionaba su unidad de CD opcional y la horrenda campaña publicitaria, subjetivamente hablando, la convirtieron en un vertiginoso fin para Atari en el mundo de las consolas de videojuegos. Antes de empezar a hablar de los 3 prodigios que protagonizaron la quinta generación, conviene hablar del último fracaso de los años 90, Apple Pippin. El nombre ya nos da una idea de por qué fracasó. Inicialmente Apple no tenía intenciones de comercializar la consola. El proyecto fue pensado para diseñar el aparato y venderlo a otras compañías para que distribuyeran su propio modelo de Pippin. Finalmente solo Bandai licenció el producto y Apple se vio obligado a vender su propia consola a $500, un precio costoso para la época. El 22 de noviembre de 1994 vuelve a mostrarle una luz a la industria de los videojuegos con el lanzamiento de la Sega Saturn. Sega. La consola fue lanzada de forma prematura como una estrategia para poder ganar terreno antes del lanzamiento del PlayStation, pero solo lograron que la consola saliera al mercado con pocos juegos disponibles, y a esto se le sumaba que la consola fue diseñada con una arquitectura algo nueva para la época, lo que hacía difícil el desarrollo de juegos, un problema que ya se hacía común para esta plataforma. Finalmente la consola quedó en tercer lugar tras el lanzamiento de la PlayStation y el Nintendo 64. En diciembre de 1994 aparece el líder de la quinta generación, el PlayStation. No hay mucho que decir acerca de esta consola, cuya vida útil se prolongó hasta el 2005 y estuvo llena de éxitos. No pudo haber mejor forma de que Sony entrara al mercado de los videojuegos. Supuso un antes y un después en el diseño de los controles. Fue una consola sumamente popular y el último juego producido para ella fue FIFA Fútbol 2005. En junio de 1996, cuando ya la batalla había comenzado, apareció la última consola presente en esta quinta generación y la segunda más exitosa. En 1991 hizo acuerdos con Sony para fabricar una lectora de CD para el SNES. El proyecto no se completó y Sony usó estos diseños para construir su propia consola, y así nació el PlayStation, y Sony empezó a reinar en el mundo de las consolas de videojuegos gracias a que este acuerdo con Nintendo no se llevó a cabo. En 1993, Nintendo nuevamente hace muchos acuerdos para comenzar a producir su nueva consola y que ésta tuviera un catálogo amplio de juegos al momento de su lanzamiento. El proyecto inicialmente llamado Ultra 64 y antes de eso Project Reality se retrasó hasta 1996 y, como era de esperarse, la mayoría de los acuerdos fracasaron y se redujo considerablemente la cifra de títulos que iban a estar disponibles el día del lanzamiento. Uno de estos acuerdos era con Squaresoft,
empresa que terminó lanzando Final Fantasy VII en exclusiva para PlayStation. Nuevamente la inestabilidad con las relaciones con otras empresas y las limitaciones que Nintendo puso a los desarrolladores colocaron a Sony en el trono de la industria de los videojuegos. Finalmente la consola se lanzó en 1996, vendió alrededor de 35 millones. La vida de la consola terminó en agosto del 2002 con el lanzamiento de Tony Hawk Pro Skater 3. Este momento es prudente hablar de las razones que pudieron haber llevado a Nintendo a mantenerse en el formato de cartuchos. Estos ofrecían menos tiempo de carga, o más bien no tenían, no se podían piratear, chips de mejora podían ser incluidos en cada cartucho para mejorar el rendimiento de algunos juegos. Las partidas se podían guardar en el mismo cartucho, lo que era una considerable ventaja. Eran ligeramente más resistentes, pero habían desventajas que desplazaron a los cartuchos del negocio. A pesar de que los cartuchos eran más resistentes a golpes o rayaduras, el medio ambiente los dañaba por sí solo, ya que eran más vulnerables al óxido y a la humedad. Eran mucho más caro producirlos, podían almacenar menos información y gráficos de menor calidad. Sega decide inaugurar la sexta generación con el lanzamiento del nuevamente prematuro Sega Dreamcast en 1999, su nueva consola de sobremesa. Fue lanzada para intentar ganar terreno luego de que el Saturn no fuera el éxito esperado. Su considerable fracaso y los problemas económicos se pueden confirmar en los 8.2 millones de copias vendidas, frente a los 21 millones de su competidor más débil, además el corto tiempo de vida útil que le dio Sega al aparato. Apenas en el 2002 se detuvo la producción de la consola, y a pesar de esto la consola se siguió vendiendo unos años más, puesto que aún quedaban equipos en stock. También se siguieron produciendo juegos. El último juego fue lanzado en el 2007 y se llamaba Carol. En marzo del 2000 apareció la consola más vendida de la historia, la que más títulos posee con más de 10.900 juegos, y la segunda más longeva, habiendo sido producida durante 13 años, teniendo la corona de la sexta generación de videojuegos, la PlayStation 2. La primera consola en usar DVD como sistema de almacenamiento. Hay poco o tal vez demasiado que decir acerca de esta consola, llena de éxitos. Reproducción de películas y música fueron atractivos que resaltaron en la campaña publicitaria. Grand Theft Auto Vice City, God of War 1 y 2, Metal Gear en sus diferentes entregas, Dragon Ball en sus diferentes entregas también, Shadow of the Colossus y otros innumerables franquicias tuvieron y siguen teniendo un rotundo éxito, en parte gracias a las ventas del PlayStation 2. En el año 2000, Nintendo presentaba su nueva consola con el nombre del Project Dolphin. Querían recuperar el terreno perdido con el Nintendo 64. Buscaron el apoyo de IBM y le pidieron que fabricara el procesador para la consola. Sería diseñado basado con la arquitectura PowerPC, que se había hecho popular en los años 90. Para el almacenamiento usaron una variante del DVD llamado GameCube Optical Disc. Los discos eran más pequeños y almacenaban menos, 1.5 GB frente a los 4.7 y 8.5 en de doble capa de los DVD original. Pero la unidad lectora tenía una velocidad de lectura mayor al DVD convencional. A pesar de esto, los esfuerzos publicitarios e innovaciones no fueron suficientes para superar a su competidor PlayStation 2, ni mucho menos acercarse a su cifra en ventas. A finales de los 90, la industria de los videojuegos se hacía muy sólida y abarcaba un terreno en el que Microsoft no quería quedarse sin participar. Así nace la Xbox, una consola que es básicamente una PC con un procesador basado en un Intel Pentium 3 de 32 bits, un lector de DVD que se combina perfectamente con un sistema operativo que ofrece muchas posibilidades multimedia, un disco duro interno, un puerto Ethernet, controles, básicamente todo lo que tiene una computadora, incluyendo el API DirectX, lo que le da el nombre al proyecto inicial, llamado DirectX, pero no era comercial y decidieron dejarlo solo como Xbox. Microsoft había desarrollado DirectX pocos años atrás y la inserción de este API en la consola de una empresa con una reputación comercial de software de tal magnitud fue un rotundo éxito. Gracias a Xbox, los desarrolladores y el mundo pudieron saborear el potencial de este API. La consola fue moderadamente exitosa, pero la fama de DirectX apuntó en la dirección de las computadoras de escritorio, donde debía estar, y gracias al Xbox, la industria de los videojuegos incluyó al PC como un competidor importante, y por eso la industria ha crecido en la dirección en la que va. Para terminar, cabe destacar que la Xbox se hizo popular entre los PC gamers y fanáticos del modding, gracias a su arquitectura simple y tan parecida a una PC, además de las innumerables posibilidades de personalización que nos permite el aparato. Cabe destacar que este video lo hice únicamente para hacer como una especie de homenaje a las primeras generaciones de consolas y videojuegos que existieron y a las anteriores a la generación actual, por lo que no hablaré mucho acerca de la séptima generación que incluyó al PlayStation 3, el Xbox 360 y el Nintendo Wii,
o la octava generación, en la que están incluidas el PlayStation 4, el Xbox One y el Wii U. Sin embargo, como una especie de análisis, podemos mencionar que la generación anterior fue la última, podemos llamarla como la última generación en su tipo. Hablando un poco del PlayStation 3, podríamos decir que Sony invirtió demasiado en el desarrollo de esta consola. Es más, ellos construyeron un complejo entero y formaron una alianza junto con Toshiba e IBM únicamente para desarrollar el nuevo procesador para el PlayStation 3. Mientras tanto, Xbox 360 fueron un poco más sencillo y simplemente le pidieron a IBM que fabricara un procesador PowerPC de 3 núcleos, 3.2 GHz, similar al IBM Broadway que utiliza el Nintendo Wii, pero mucho más potente, como 8 veces más potente que el procesador del Nintendo Wii. En la generación anterior podemos ver que una de las cosas que marca diferencia es el hecho de que IBM perdió protagonismo, y podemos decir que tal vez IBM deje de participar en el desarrollo de hardware para videoconsolas. Las industrias de videojuegos tal vez van a dejar de investigar en arquitecturas nuevas y van a permitir que las consolas de videojuego y las computadoras de escritorio sean lo mismo, y básicamente esos son lo mismo. Pues la arquitectura cada vez se fue volviendo más similar, es lo que podemos ver en la evolución de las consolas. En las primeras generaciones, la primera, segunda, tercera generación, las videoconsolas tenían un procesador potente, y el desarrollo de los juegos y del sistema operativo hacía que toda la carga estuviera sobre los hombros del microprocesador y no sobre la memoria RAM y la tarjeta de video, que no eran tan importantes al principio, pero fueron ganando protagonismo debido a la evolución del desarrollo de los videojuegos. Por lo tanto, las arquitecturas de computadora se volvieron las más eficientes en este aspecto. Tal como lo mencioné antes, el lanzamiento del Xbox y el hecho de que tuviera el API DirectX representó un pilar fundamental en el crecimiento de la industria de videojuegos en la computadora. Algunos expertos han mencionado que Linux va a formar parte del futuro de los videojuegos. Yo creo fielmente que es así. Ejemplo de eso lo podemos ver en el lanzamiento de la Steambox recientemente y de SteamOS, el sistema operativo de Steam desarrollado para videojuegos basado en Debian, una distribución de Linux. Podemos ver que en la última generación, en la que está presente el PlayStation 4 y el Xbox One, además están presentes muchas videoconsolas de código abierto. Los próximos proyectos de videojuegos tal vez van a ser muy flexibles en ese aspecto, como lo tenemos el ejemplo del Ouya y las innumerables videoconsolas que han salido con el sistema operativo Android, las innumerables plataformas de desarrollo como Raspberry Pi, entre otras que son de código abierto y le han permitido a muchas personas investigar en el desarrollo de videojuegos. También podemos ver que el PlayStation 4 y el Xbox One dejaron de utilizar arquitecturas distintas a las computadoras, y ambos usan un procesador AMD de 64 bits, arquitectura x86, lo que nos dice que de aquí en adelante probablemente va a ser mucho más fácil portar juegos de las consolas a las computadoras y viceversa. Se va a invertir menos, ya que la arquitectura es tan similar que es muy fácil pasar el juego de una plataforma a otra. Además de eso, es muy probable que en los próximos años se desarrollen emuladores para el PlayStation 4 y el Xbox One para la computadora, debido a la similitud de su arquitectura. Así lo han mencionado algunos ingenieros de sistema y personas de renombre en el mundo del hacking. Este ha sido todo el video, gracias por verlo, y espero que ustedes mismos puedan dar su opinión acerca de las dos últimas generaciones, qué han opinado de ellas y cómo piensan que serán las próximas generaciones de videojuegos. Gracias por ver el video, den un me gusta o suscríbanse.